Nos quedamos en el bloque Sí, anterior en cuanto al tema de que necesitamos dice, aprender a adorar, a alabar y a obedecer al Señor, conforme a lo que el sí, autor explica ahí, sí. aunque no lo comprendamos. Me contaba allí una Sí, historia, es una experiencia con su hijito. claro. Él, ¿no es cierto? ¿Cuál era el último número? Ajá. No existe un último número. Y de esa manera la eternidad de Dios tampoco yo no la puedo comprender. Ujú. No puedo comprender la omnipotencia de Dios, que Él dijo y fue hecho, mandó y existió. No puedo comprender la omnipresencia de Dios. Es una pregunta que les hago a mis alumnos en la clase de física cuando enseño sonido. Como si el sonido va a 340 metros por segundo, como Dios oye mi oración. Claro, No. Si siguiera las leyes físicas, no llegaría nunca. nunca llegaría, ¿no es cierto? Claro, nunca Pero, pensé en eso. pero Dios lo escucha. Claro, yo lo Dios lo escuché. escucha porque es omnipresente. Claro. ¿Eh? Ujú. Y no lo, no lo puedo comprender. Claro. No Por la puedo, ley, por la ley física es imposible. es imposible. Por los ojos de la fe, Por los o ojos por de los la fe. oídos de la fe, podríamos decir, sí. Comprender. Y todas las otras, ¿no es cierto?, cualidades de Dios, Ujú, ujú. que posiblemente no las pueda comprender, pero voy a tener muchos años para comprenderlos en el reino de los cielos y en la Amén. eternidad, ¿no es Amén. cierto? Ujú. Entonces será motivo, aunque no lo comprendamos, ¿no es cierto? Como dice la nota, necesitamos aprender a adorar y alabar y obedecer al Señor. Qué Aunque, lindo. Es decir, que en esto podemos hacer como un inicio, decir, por un lado necesitamos la manifestación especial, convincente, dice, pruebas indubitables, sí, sí, ¿cierto?, que Dios allí colocó. Por eso la base también, digamos, el medio, el instrumento es la fe, en la adoración es un rol importantísimo. Si no hay fe, en la adoración somos eso, ¿no? Sí. Como menciona ahí, dice, somos metal que resuena, címbalo Palo que que retiñe. retiñe. Si no hemos visto la manifestación, palpado, la manifestación de Dios en nuestra vida, en nuestro entorno, ¿cierto? Con esas pruebas indubitables, sí. nuestra adoración no tiene sentido, ¿eh? Porque nace de nosotros y no es una respuesta a la presencia de Dios, a la manifestación de Dios. Y bueno, hay algo que quizás nosotros no comprendamos en cuanto al tema de adoración, porque cuando hablamos de adoración, no sé si a usted le pasa, doctor, pensamos un poquitito, ¿cierto? Adoración canto, adoración Sí, música, sí. adoración alabanza. Habíamos visto un poquitito en cuanto a adoración en otras lecciones pasadas, Sí. que nuestra vida es una vida de adoración, dice sacrificios vivos, ¿no? Es decir, mi vida, mi ejemplo, mi conducta es una adoración a Dios. Pero ahora nunca habíamos hablado quizás en cuanto al tema de dentro del templo, dentro de la liturgia, lo que menciona el lunes, ¿no? El tema es la predicación de la palabra como parte de la adoración a la liturgia que hacemos allí en la iglesia. Efectivamente. Ujú. Y la primera nota ahí habla acerca de la responsabilidad que recae sobre quienes tienen la responsabilidad de enseñar, de predicar, de exhortar y animar. Ujú. Y habla que la música, la liturgia, la oración, la cena del Señor, el lavamiento, todo tiene su lugar. Pero tal vez nada es más importante que lo que se predica desde el púlpito durante la hora de la adoración. Tremendo, ¿no? ¿Eh? Tremendo. O sea que la importancia que debiéramos darle, ¿no es cierto?, al momento de la predicación desde el púlpito, y la responsabilidad también para quienes predican. Sí, exactamente. El autor coloca allí justamente lo que es el sermón, nada menos que de Pedro, ¿no? Sí. Y yo ahora uno entiende, conforme a lo que el autor está queriendo canalizarlo, ¿cierto? Allí vemos en Hechos capítulo 2, dice la venida del Espíritu Santo, pero del verso 14 en adelante dice el primer discurso de Pedro, hablando justamente de la importancia de la predicación en la adoración. Y desde el 14 al 41, Sí. Pedro expresa allí toda la obra, ¿cierto?, de Dios a través no solamente de la creación, sino a través del Antiguo Testamento, como manifestaciones, como decía el autor, y vuelvo a leerlo para que sean palabras de lo que él colocó allí, de la Reina Valera, pruebas indubitables, y Sí. la nueva versión internacional, pruebas convincentes. Y entonces Pedro lo único que hace es enumerar en su sermón las pruebas convincentes Sí. de que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Sí. Y lo interesante que yo me tomé el tiempo ¿cuánto demoraba para leer el sermón de Pedro, ¿no es cierto? Ajá. Fueron 3 minutos Ujú. y segundos, ¿no es cierto? O sea que no fue un sermón. Ujú.
largo, extenso. Ninguno de los sermones que están registrados en la Biblia son extensos, ¿no es cierto? Son cortos. Pero tuvo todos los puntos, ¿no es cierto? Podemos estar sacando mensajes ahí todo el tiempo, ¿no es cierto? De las profecías allí, ¿no es cierto? De Joel acerca del derramamiento del Espíritu Santo, que ellos estaban hablando y todos lo entendían porque el Espíritu Santo estaba actuando sobre ellos, y lo que habla acerca de David, lo que habla acerca del estado de los muertos a través de David y la resurrección de Cristo. O sea que les presentó un mensaje corto pero convincente. Convincente. Dándole pruebas bien tangibles, sí, y sin quedar duda de quién era Jesús, ¿no? Sí. Y entonces aparece allí, ¿no? Podríamos decir así que la predicación fue el medio de manifestación de Jesús. Sí. Es decir, fue el instrumento que, es decir, a través de la palabra, a través de la predicación, digamos así, se presenta a Cristo, sí, ¿no? Sí. Y da las pruebas convincentes. Convincentes acerca de Cristo. Yo lo que voy es que me gustó un poquito lo que usted expresó. Algunas veces para adorar nosotros esperamos manifestaciones especiales, ¿cierto? Sí. Para tener un arrobamiento en la adoración. Es decir, ojo, aquí dice diariamente tenemos manifestaciones especiales. Está hecho si las percibimos o no las percibimos, ¿no? Conforme a los ojos de la fe. El hecho es que también nosotros ahora en la Biblia, ¿no? Nos queda bien registrado que cada vez que venimos a la iglesia y escuchamos, sí, un mensaje, ese mensaje juega el rol de una manifestación especial de Dios, sí, que se está haciendo a través de su palabra, a través de la predicación. Efectivamente. Interesante, ¿no? Que Pedro acá usó la Biblia. La Biblia que había en ese momento, ¿no es cierto?, que era el Antiguo Testamento. Y el conocimiento que Pedro tenía de la Biblia. Yo pienso que antes de ser llamado como discípulo, Pedro debe haber sabido muy poco o nada acerca de la Biblia, y como después, en todo este tiempo, se desarrolló el estudio, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, el conocimiento que tenía, porque él no tenía el rollo de Joel, no tenía los salmos allí, sí, no tenía todo allí en ese momento que estaba predicando. Les estaba predicando por conocimiento. Y lo importante también en la adoración es el conocimiento de la palabra de Dios. Si queremos adorar correctamente, tenemos que conocer a quién adoramos, por qué lo hacemos, y Pedro lo sabía, lo conocía perfectamente bien. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar lo que nosotros sabemos o conocemos. Amén. Que si la importancia ahora del mensaje, del correcto mensaje para tener una correcta adoración, ¿no? Sí. Y allí menciona, si ustedes me acompañan abriendo sus Biblias allí en Hechos capítulo 2, verso 37, la frasecita es bien clara, dice, al oír esto, ¿no? Sí. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En el sentido de la comprensión de que ellos habían crucificado nada menos que a quién, que al Hijo de Dios, que al Mesías. Y ahí entonces la respuesta, ¿no? Decir, otra vez la adoración es una respuesta, sí, a Dios. ¿Qué haremos? Ahora hemos visto a través del mensaje, dice, a Cristo. Ahora, ¿qué haremos? Qué lindo, ¿no? Sí. Esa respuesta dice, ¿qué haremos? Es justamente la frase de adoración. Y entonces Pablo le da el consejo, arrepentidos y bautice cada uno. Es decir, la adoración es una respuesta a Dios que va acompañada de, sí, una acción. Y eso debe ser vital en nuestra vida, ¿no? Es decir, nuestra respuesta a Dios va acompañada de una acción justamente que va en paralelo al mensaje recibido. Y eso debemos entenderlo. Dice, la predicación entonces juega un rol muy importante en cuanto a la adoración. La predicación, aquí, como bien menciona el autor, justamente dice, el punto más importante, ¿en qué? En la adoración. Y lo tocamos un poquitito en esto porque, ¿sabe qué, doctor? Yo estoy pensando cuántas veces ahora los sermones cada vez más cortitos, más parte como de alabanza y más cortito el sermón porque, sí, estamos apurados. Creo que entonces necesitamos revalorizar, sí, necesitamos rever y hacer una radiografía. ¿Qué estamos haciendo en nuestras iglesias? Porque justamente debemos darle lugar a la parte más importante de la adoración. Nos quedamos con esto y seguimos en